Del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y todos sus habitantes, porque Él la fundó sobre los mares, Él la afirmó sobre las corrientes del océano. ¿Quién podrá subir al monte del Señor y permanecer en su recinto sagrado? El que tiene las manos limpias y puro el corazón, el que no rinde culto a los ídolos ni jura falsamente. Vamos a ofrecer esta Santa Misa de Ramos por todas nuestras intenciones, de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, por la paz del mundo, por el término de la pandemia, por todos los enfermos a causa del virus, por todos los que los atienden, por todas esas intenciones que tenemos en nuestro corazón. También agradecemos todos los dones que Dios nos da cada día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos a esta celebración y que Cristo muerto y resucitado por nuestra salvación y la del mundo entero, permanezca ahora y siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a hacer la tradicional bendición de los ramos, esos ramos que la gente ponía a los pies de Cristo cuando entraba en Jerusalén, comenzando la Semana Santa. Esos ramos nos representan a nosotros con nuestro talento y disposición y humildad que nos postramos delante del Señor. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel, hosana en las alturas. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el comienzo de la Cuaresma, por medio de la penitencia, la oración y las obras de caridad, hoy nos congregamos para iniciar con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual de nuestro Señor. Este sagrado misterio se realiza por su muerte y resurrección. Para ello Jesús ingresó en Jerusalén, la ciudad santa. Nosotros, llenos de fe y con fervor, recordamos esta entrada triunfal, sigamos al Señor también para que la gracia que brota de su cruz, por ella lleguemos a tener parte en su resurrección y en su vida. Si tenemos ramos también en nuestras casas, los disponemos para recibir de esta manera la bendición. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que cuantos seguimos con aclamaciones a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén celestial, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz, concédenos recibir las enseñanzas de su pasión, para poder participar un día de su gloriosa resurrección. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído, para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído, y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían, pero el Señor vino en mi ayuda. Por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal, y sé muy bien que no seré defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. Respondemos.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo, confío en el Señor, que Él lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores, taladran mis manos y mis pies, yo puedo contar todos mis huesos. Respondemos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Tú, que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo los que temen al Señor, glorifíquenlo descendientes de Jacob, témanlo descendientes de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame, para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12 discípulos, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto están dispuestos a darme si les entrego a Jesús? Ellos señalaron el precio, 30 monedas de plata. Y desde entonces, Judas anduvo buscando la ocasión para entregarles a Jesús. El primer día de la fiesta, en que se comía pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él les contestó: Vayan a la ciudad, a la casa de fulano y díganle, el maestro dice, mi hora ya está cerca y voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús se lo había mandado y prepararon la cena de Pascua. Cuando cayó la tarde, Jesús se puso a la mesa con los 12 y mientras comían les dijo: Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno tras otro: Señor, ¿acaso seré yo? Jesús le contestó: Uno que moja el pan en la misma fuente que yo va a traicionarme. El Hijo del Hombre tiene que recorrer el camino que dicen las Escrituras, pero ay de aquel que lo traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Entonces Judas, el que lo estaba traicionando, le preguntó: Maestro, ¿acaso seré yo? Él respondió: Tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se los dio a sus discípulos, diciendo: Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, se lo pasó a ellos, diciendo: Beban todos de esta copa, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza, sangre derramada en favor de la muchedumbre, para que se les perdonen sus pecados. Y les digo que no volveré a beber de este producto de la vid
hasta el día en que beba vino nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, se fueron al monte de los olivos, y Jesús les dijo: Todos ustedes van a fallarme esta noche. Así lo dicen las Escrituras. Mataré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando yo resucite, iré a Galilea antes que ustedes. Pedro le contestó: Aunque todos te fallen, yo nunca te voy a fallar. Jesús le dijo: Te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Todos los discípulos habían dicho más o menos lo mismo que Pedro. Enseguida fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsamí y les dijo: Siéntense aquí mientras yo voy allí a orar. Y se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse muy triste y angustiado, y les dijo: Siento en mi alma una tristeza de muerte. No se muevan de aquí y quédense despiertos conmigo. Enseguida Jesús se fue un poco más allá, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: Ni siquiera una hora pudieron mantenerse despiertos conmigo. Manténgase despierto y oren, para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Por segunda vez se fue y oró así: Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos, porque sus ojos se les cerraban de sueño. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Luego regresó a donde estaban los discípulos y les dijo: Todavía durmiendo y descansando, miren que ya llega la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya llega el que me traiciona. Todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes y de los senadores judíos. Judas, el traidor, les había dado una contraseña, diciéndole: Al que yo bese, ese es, deténganlo. Así que acercándose a Jesús, le dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le contestó: Amigo, a lo que has venido. Entonces los otros se acercaron, le echaron mano y lo detuvieron. En eso, uno de los que estaba con Jesús sacó su espada y le cortó una oreja al mozo del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Vuelve a envainar tu espada, pues el que a hierro mata, a hierro muere. ¿No sabes que yo podría rogarle a mi Padre, y él me mandaría ahora mismo más de 12 ejércitos de ángeles? Pero en ese caso, ¿cómo se cumplirían las Escrituras que dicen que debe suceder así? Enseguida Jesús le preguntó a la gente: ¿Por qué han venido con espadas y palos a detenerme, como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado enseñando en el templo y nunca me detuvieron. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo que dijeron los profetas en las Escrituras. En aquel momento todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Los que habían detenido a Jesús lo llevaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde ya estaban reunidos los maestros de la ley y los senadores. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta la casa del sumo sacerdote. Entró en el patio y se quedó sentado con los guardianes del templo, para ver en qué terminaría todo aquello. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema estuvieron buscando alguna prueba para condenar a muerte a Jesús, pero no la encontraron. A pesar de que muchas personas se presentaron y lo acusaron en falso, por fin se presentaron 2 más que afirmaron: Este hombre dijo que podía destruir el templo de Dios y volverlo a levantar en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿No contestas nada?
¿qué significan estos cargos que te hacen? Pero Jesús se quedó callado. El sumo sacerdote le dijo: En el nombre de Dios viviente, te mando que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho, y yo por mi parte les digo que desde ahora van a ver al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó la ropa en señal de indignación y dijo: Ahora sí que injurió a Dios, para que más testigos, si ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos contestaron. Merece la pena de muerte. Entonces le escupieron la cara y lo golpearon. Otros le daban bofeteadas diciéndole: Tú que eres el Mesías, ¿adivinas quién te pegó? Pedro, entre tanto, estaba sentado afuera en el patio. De pronto una sirvienta se le acercó y le dijo: Tú también andabas con Jesús, el de Galilea. Pero Pedro lo negó delante de todos, diciendo: No sé de qué están hablando ustedes. Se puso entonces cerca de la puerta de salida, y allí lo vio otra empleada, que le dijo a los demás: Ese también andaba con Jesús, el de Nazaret. De nuevo Pedro lo negó, jurando. A ese hombre ni lo conozco. Poco después, los que estaban allí se le acercaron a Pedro y le dijeron: No hay duda que tú también eres uno de ellos, hasta en tu manera de hablar se nota. Entonces él comenzó a jurar y perjurar, diciendo: A ese hombre ni lo conozco. En aquel mismo momento cantó un gallo, y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho que antes que cantara el gallo, lo negaría 3 veces. Y salió Pedro de allí y lloró amargamente. Cuando amaneció, todos los jefes de los sacerdotes y los senadores judíos tomaron oficialmente el acuerdo de ejecutar a Jesús. Luego lo llevaron atado y se lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Judas, el que había traicionado a Jesús, al ver que lo habían condenado a muerte, tuvo remordimientos y devolvió los 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los senadores, diciéndole: He pecado entregando a la muerte a un inocente. Pero ellos le contestaron: ¿Y a nosotros qué nos importa? Eso es cosa tuya. Entonces Judas arrojó las monedas en el templo y saliendo fue a ahorcarse. Los jefes de los sacerdotes recogieron aquel dinero y dijeron: Este dinero está manchado de sangre, no podemos juntarlo con las ofrendas para el culto. Así que tomaron el acuerdo de comprar con él un terreno llamado Campo del Alfarero, para destinarlo a cementerio de extranjeros. Por eso, aquel terreno se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que los israelitas le habían puesto, y con ellas compraron el campo del alfarero, tal como me lo ordenó el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y éste lo interrogó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: Tú lo estás diciendo. Mientras los jefes de los sacerdotes y los senadores lo acusaban, Jesús no respondía nada. Por eso Pilato le preguntó: ¿No oyes todas las acusaciones que te hacen? Pero Jesús no le contestó ni una sola palabra, de manera que el gobernador se quedó muy extrañado. Durante la fiesta, el gobernador tenía la costumbre de dejar libre un preso, al que la gente escogiera. Había entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando se juntó la gente, Pilato les preguntó: ¿A quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús al que llaman el Mesías? Pues se había dado cuenta de lo que habían entregado por envidia. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa mandó a decirle: No te metas con ese hombre justo. Mira que anoche tuve muchas pesadillas terribles por su causa. Pero los jefes de los sacerdotes y los senadores convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador les preguntó otra vez: ¿A cuál de los dos quieren, pues, que les dejen libertad? Ellos dijeron: A Barrabás.
Pilato les preguntó. ¿Y qué hago con Jesús al que llaman Mesías? Todos contestaron. Crucifícalo. Pilato les dijo. ¿Qué ha hecho de malo? Pero ellos volvieron a gritar. Crucifícalo. Cuando vio Pilato que no conseguía nada, sino que el alboroto era cada vez mayor, mandó traer agua y se lavó las manos delante de todos, diciendo: Yo no soy responsable de la muerte de este hombre, es cosa de ustedes. Toda la gente contestó. Nosotros con nuestros hijos no nos hacemos responsables de su muerte. Entonces Pilato dejó libre a Barrabás. Luego mandó azotar a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Lo vistieron con una capa roja y le pusieron en la cabeza una corona tejida de espinas y una vara en la mano derecha. Luego se arrodillaron delante de él y burlándose le decían: ¡Viva el rey de los judíos! También lo escupían y con la misma vara le golpeaban la cabeza. Después de burlarse así de él, le sacaron la capa roja, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Al salir de allí, encontraron a un hombre llamado Simón, natural de Cirení, a quien obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Cuando llegaron a un sitio llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero Jesús, después de probarlo, no lo quiso beber. Cuando ya lo habían crucificado, los soldados se repartieron a la suerte la ropa de Jesús. Luego se sentaron allí para vigilarlo. Encima de su cabeza habían puesto un letrero con la causa de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Y crucificaron también con él a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú, que derribas el templo en 3 días y lo vuelves a levantar, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, junto con los senadores. Decían: A otros los salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. ¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Había puesto su confianza en Dios, pues Dios que lo salve ahora, si es que tanto lo quiere. ¿No decía que era el Hijo de Dios? Y hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó a oscuras. A media tarde gritó Jesús con voz muy fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron: Está llamando a Elías. Al momento uno de ellos fue corriendo a buscar una esponja, la empapó en vino avinagrado y sujetándola en una caña le dio de beber. Los demás decían: Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otra vez un fuerte grito y expiró. Nos ponemos de rodillas. En aquel momento, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y muchos hombres de Dios que habían muerto volvieron a la vida. Después que Él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el capitán y los que estaban con él vigilando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que estaba pasando, se llenaron de miedo y dijeron: No hay duda que este era Hijo de Dios. Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea y que lo habían ayudado. Entre ellas se encontraba María Magdalena, María la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando ya anochecía, llegó un hombre rico llamado José, natural de Arimatea, que también se había hecho seguidor de Jesús.
José, pues, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo dieran, y José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana de hilo limpia y lo puso en un sepulcro nuevo, de su propiedad, que había hecho tallar en la roca. Después de tapar la entrada del sepulcro con una gran piedra, se fue. Pero María Magdalena y la otra María se quedaron sentadas frente al sepulcro. A la mañana siguiente, es decir, el día de reposo, los jefes de los sacerdotes y los fariseos fueron juntos a ver a Pilato y le dijeron: Señor, recordamos que aquel impostor, cuando aún vivía, dijo que iba a resucitar después de 3 días. Por eso, mande usted asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos y se roben el cuerpo, y después empiecen a decirle a la gente que ha resucitado. Este último engaño resultaría peor que el primero. Pilato les dijo: Ahí tienen soldados de guardia, vayan y aseguren el sepulcro lo mejor que puedan. Fueron, pues, y aseguraron el sepulcro poniendo un sello sobre la piedra que lo tapaba, y dejaron allí de guardia a los soldados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como hemos escuchado el texto de la Pasión de nuestro Señor, la Iglesia nos pide solo una breve explicación o un momento de silencio, porque de esta manera nos entramos, podemos decir, de lleno en lo que es la Semana Santa. Y es bueno recordar brevemente qué sucede en la Semana Santa. Este domingo es cuando Cristo entra en Jerusalén, luego el Jueves Santo va a ser cuando va a realizar la última cena con los discípulos, donde nos va a dar ese regalo de la Eucaristía, su presencia real y sustancial para el alimento de nuestra alma. Luego, y junto con eso, la primera ordenación sacerdotal de los primeros obispos, que son los 12 apóstoles, los 11 apóstoles, ya Judas no estaba, y luego, y mostrándonos su caridad, lavando los pies a sus apóstoles. El Viernes Santo recordamos la pasión, la muerte, lo que leíamos en este Evangelio, y en esa pasión vemos a Cristo crucificado. Por eso la Iglesia a las 3 de la tarde, en ese día, hacemos esa ceremonia de adoración de la cruz, donde Cristo está muriendo, muere por nosotros, por nuestra salvación. También tenemos el sábado de gloria, que ya se llama, donde Cristo está, ya adelantamos la resurrección, en una antigua vigilia que se hacía desde el sábado a la noche hasta el domingo a la mañana, para el domingo festejar, sí, la resurrección después de 3 días de nuestro Señor. Que esta Semana Santa tan especial que nos ha tocado vivir sea una Semana Santa de reflexión, de oración, de conversión interior, de pedir perdón por nuestros pecados y los del mundo entero, y de esa manera tratar de volver un poco más a Dios y hacer mejor este mundo también que Dios nos ha regalado. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, Descendió a los infiernos. al 3er día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, En el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En este tiempo de pasión en que Jesús presentó al Padre súplicas y oraciones con lágrimas, supliquemos humildemente a Dios para que escuche nuestras plegarias por amor a su Hijo. A cada intención respondemos: te lo pedimos, Señor. Para que la Iglesia, esposa de Cristo, se purifique más plenamente por la sangre del Redentor en este tiempo santo de pasión, oremos. Te lo pedimos, Señor.
para que por medio de la sangre de Cristo el mundo se purifique en orden a la salvación. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que todos nosotros, por la pasión y muerte de Cristo, lleguemos a la gloria de la resurrección. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por todos los que están sufriendo las consecuencias de la pandemia del coronavirus, para que Dios, con su misericordia, les dé la salud del alma y del cuerpo. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Atiende, Señor, las súplicas de tu pueblo, para que obtenga por la pasión de tu Hijo lo que no se atreve a pedir por sus propios méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será por nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, tu perdón, y aunque no lo merecen nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia por este único sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro. Él, que era inocente, quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir, borró nuestros pecados y al resucitar nos obtuvo la salvación. Por eso con todos los ángeles te alabamos diciendo con alegría: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedimos por todos nuestros seres queridos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
realizamos la comunión espiritual para todas aquellas personas que están participando de la Santa Misa a través de los medios en vivo. Especialmente hacemos ese acto, ese deseo de querer recibir espiritualmente esa comunión que no podemos hacer ahora sacramentalmente. Jesús mío, yo creo que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te amo sobre todas las cosas, te deseo recibir en mi alma. Puesto que no puedo recibirte ahora sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, yo te abrazo y me uno enteramente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Antífona de comunión. Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Oremos. Alimentados con tus sagrados dones, te pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Algunos avisos parroquiales. En primer lugar, agradecer especialmente a Canal 6 que nos ha brindado este espacio para poder celebrar la misa en el estudio. Dios sabe recompensar este servicio que le están realizando a nuestra comunidad católica y a todos los que desean ver la Santa Misa. Recuerdo que los horarios son los siguientes. A las 20 horas, hoy tenemos la misa en la parroquia, en privado obviamente, pero por el Facebook de la parroquia va a salir también por internet. De lunes a miércoles santo, por ese medio, desde la parroquia, a las 20 horas la Santa Misa. Jueves santo, a las 19 horas, la Santa Misa de la Cena del Señor, de la Última Cena. Y luego, Dios mediante, con el Padre Miguel y el Santísimo Sacramento, saldremos por toda la ciudad. Hemos pedido el permiso, nuestro obispo, a las autoridades provinciales y también hemos hablado también con autoridades municipales, para que el Santísimo Sacramento pueda dar una vuelta. Cada persona después, desde su casa, puede recibir la bendición con el Santísimo. Obviamente no es una procesión con personas, sino solamente el Santísimo Sacramento y los dos sacerdotes para este evento. Eso va a ser el Jueves Santo, luego de la misa. Más o menos a las 20 horas saldríamos, luego avisaríamos por qué parte de la ciudad daríamos una vuelta, por la parte de afuera quizás, y en algún lugar importante de la ciudad. Viernes Santo también se transmite por Facebook la Pasión de Cristo, la Adoración de la Cruz a las 3 de la tarde, luego la novena de la Divina Misericordia que vamos a rezar, y el Sábado Santo a las 20 horas la misa de la Vigilia Pascual, y Dios mediante también el Domingo de Resurrección a las 11 de la mañana, si nos permiten también aquí el canal, próximo domingo, y a las 20 horas desde la parroquia a través de internet. Bueno, agradezco a Canal 6 y bueno, a todas las personas que están viendo, ya que haciendo un acto de presencia espiritual, uno está participando espiritualmente de los acontecimientos de Semana Santa, en esta Semana Santa tan especial. Voy a dar a todos la bendición, especialmente a los
que más tienen que estar en sus casas, que eso es todo lo que nos recomiendan las autoridades, que tenemos que hacer caso, y les doy a todos la bendición. El Señor esté con ustedes, que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, te pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.